las razones. Continuando con los estadísticos que se pueden estar utilizando al momento de hacer el proceso investigativo, hay que tener el concepto en sí, que es una razón, y en este caso lo vamos a definir como el cociente que resulta de la división y que se utiliza para comparar dos números, que esto pues no necesariamente pueden ser anteriores que se han estado abordando, sino que con frecuencia las razones también se les llama indicadores o índices, porque su valor puede ser indicativo de la relación numérica que guardan dos variables, que comúnmente pues estas variables son distintas entre sí. Cuando se calculan las razones, en este caso, cuando se hace el uso de este tipo de herramientas estadísticas, pues se hace por conveniencia y se acostumbra a ubicar el numerador, el número mayor, con el propósito de obtener una razón mayor que la unidad. Y entonces el cociente expresa el número de veces del numerador con relación al denominador, tomando como base pues la unidad. Y aquí tenemos unos ejemplos, en el caso de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso de las razones en relación a hombres y mujeres, hacemos esa división y vamos a obtener, para el caso, si decimos 218.750 entre 171.958, 1.272, o si solo vamos a usar un decimal, 1.2. Permítame un momento que están tocando la puerta. Continuando, les decía, en el caso de esa razón que estábamos estableciendo, ¿verdad? Si la dejamos con un decimal, entonces sería 1.2 mujeres por cada hombre, mayor o igual a 65 años. Pero el hecho de estar estableciendo o calculando este tipo de razones, ¿cuál sería esa aplicación que se le puede dar en el caso de los trabajos de investigación? Veíamos en la clase anterior
las tasas, ¿verdad? Y se hacía un poco más fácil su comprensión que el simple hecho de números absolutos, observarlos de tal manera no nos permitía tener como esa apreciación más profunda de una diferencia significativa que pudiera existir entre un grupo de muestra estudiada en relación al otro grupo etario que estábamos en estudio también. Pero así como las tasas y las razones, pues tienen una amplia aplicación práctica en los trabajos de investigación, pero más que todo si hablamos en el campo de la epidemiología y también en la salud pública. Entonces nos da como una pauta de cómo ir analizando el comportamiento de ciertos sucesos o ciertas enfermedades a lo largo de un periodo de tiempo en una determinada población, que me permite hacer como generalidades de mi muestra hacia la población completa que tengo en estudio. Entonces, estas, tanto las tasas como las razones, pues nos hace una herramienta útil en el aspecto de realizar comparaciones acerca de las condiciones de salud de diferentes poblaciones, de diferentes regiones o momentos, comparando así las tasas de incidencia o de prevalencia de determinada condición o determinada enfermedad por medio del riesgo relativo que estas poblaciones puedan tener o el riesgo relativo de una enfermedad con base a la presencia o no de un hipotético factor que esté causando o que sea la fuente de contagio o la causa de por qué esa población se está enfermando muy frecuentemente. Y así pues estaría explicando la diferencia o el exceso de la enfermedad en aquella población que se ha expuesto a ese factor hipotético, el cual en determinada razón del tiempo y espacio, en este caso, pues se puede hacer ese tipo de comparaciones y ayuda al investigador a tener un mejor panorama o una mejor apreciación para hacer su interpretación y posteriormente pues las conclusiones del estudio que se está realizando. El riesgo, pero viéndolo desde el punto de vista de la epidemiología, recordando en este caso, como lo veíamos en el ciclo 1, ¿verdad? En los conceptos siempre hay que tener esa claridad de la definición de epidemiología, que es la ciencia que se ocupa de la investigación de la frecuencia de las enfermedades en las poblaciones. Así también se ocupa de el estudio de los factores o de las variables de las poblaciones, de las personas, de los lugares, del tiempo, que determinan ya sea su incidencia o su prevalencia en un lapso de tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso del COVID-19. En una investigación epidemiológica, pues va a tener más interés medir el riesgo de contraer una enfermedad o de morir que tiene esa población expuesta a este factor hipotético. Permítame un momento, que sí es importante que atienda esta llamada.
Gracias por la espera. Eh, Como les estaba explicando, entonces, en las investigaciones epidemiológicas, lo que realmente tiene un mayor interés va a ser medir el riesgo de contraer esa enfermedad o cómo es que la población está falleciendo por causa de la exposición que tiene hacia esa enfermedad o a X factor de riesgo o qué tanta frecuencia tiene el hecho de que esta población se esté exponiendo a ese factor de riesgo. En las investigaciones epidemiológicas, eso es lo que realmente interesa, ¿verdad? No, no tanto así el número de casos con una frecuencia absoluta o relativa, sino que es buscando lograr una comparación con otras poblaciones o con otros países, en este caso, ¿verdad? Si hablamos de la pandemia del COVID-19, que se veían datos estadísticos realmente de esas tasas de mortandad que se estaban dando en los diferentes países a nivel mundial. Entonces se podía hacer como esa comparación, tanto de los casos nuevos, de los casos que tenían también secuelas por el COVID y cuánta era la población que estaba falleciendo. Entonces, en esa manera es que se le está dando esa utilidad estadística a estos tipos de herramientas. Siguiendo con el riesgo, pues el riesgo de un factor hipotético al cual la población está expuesta, ¿qué sería? Ese riesgo nos va a venir a expresar la probabilidad empírica de que se presente el evento, la enfermedad o la muerte en la población que el investigador pues ha decidido tener en estudio. Y a eso lo vamos a conocer como la causalidad en epidemiología. ¿Qué es lo que está causando ese de que exista o no ese evento o esa enfermedad en determinada población? Para ello es necesario también seguir ciertos modelos o paradigmas en el cual la epidemiología se basa para poder implementar esa causalidad de determinado factor hipotético de riesgo. Y en este caso tenemos tres modelos que los vamos a mencionar. Sería el modelo de Koch-Helen, el modelo de Branford-Hill y el modelo de Evans. Solo para hacer como un recordatorio así de manera general, muy generalizada, no a profundidad, del modelo de Koch-Helen. Tengo un poquito de interferencia ahorita porque anda en un simulacro el comité de seguridad. Por si escuchan la alarma, voy a quitar el sonido cuando esto suceda para no interferir con lo que estamos realizando acá. Pero continúo ahorita. Solo se escucha en el pasillo la bulla. El modelo de Koch-Helen, más que todo se basa pues en los postulados elaborados por Heinrich Hermann y Robert Koch, que más conocido es Robert Koch, ¿verdad? Ya hasta incluso lo estamos viendo en el caso de tuberculosis, pero por esa razón es que se le conoce de Koch-Helen y ellos fueron los que han como propuesto o realizado esos postulados. ¿Cuáles son? Pues estos se basan en que para que un microorganismo pueda ser considerado como causante de una enfermedad, que es lo que vierte el interés que decíamos del factor hipotético, de la probabilidad que tengan de enfermarse o no enfermarse. No sé si les dificulta la alarma que escuchan o no se escucha. Pues voy a continuar.
Entonces, ese modelo o los postulados de Koch, que es el que se toma como base porque es el más reconocido debido a los estudios que realizó también en cuanto a lo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ese modelo lo que se basa en que el microorganismo, para que este sea considerado la principal causa de la enfermedad, debe cumplir ciertos criterios. Y a eso se les conoce como postulados de Koch. Y en general son solo 4. El primero de ellos es que debe de encontrarse siempre, el microorganismo debe de encontrarse siempre en los casos de enfermedad y ausente en los que no presentan enfermedad. Por eso es que dice, y ausente en los no casos. El siguiente postulado es ser aislado en cultivo puro a partir de las lesiones en los sujetos enfermos. Porque bien sabemos, al realizar esa toma de muestra, ya sea de la lesión, de la secreción o de cualquier fluido corporal, si es aislado por métodos de laboratorio, llámense cultivo, sean sólidos o líquidos, ahí estamos demostrando que está presente el microorganismo y que ese es el causante de la enfermedad. Por eso dice acá en esta diapositiva, si es aislado ese microorganismo, pues se demuestra la presencia de este. Y que debido a la presencia de ese, pues es que está causando la enfermedad. A través de ese aislamiento, dice, demostrando ser una estructura viva y distinta de otras que pueda encontrarse en otras enfermedades. Ya llevamos 2 puntos importantes. Que el microorganismo siempre va a estar presente en aquella población o en aquella persona, en este caso, vamos a hablar de una manera muy aislada, el microorganismo va a estar presente en esa persona si es que presenta la enfermedad. Una vez tomamos una muestra para cultivarla y si crece es porque está presente también ese microorganismo causante de esa enfermedad. Y el tercero es que a partir del cultivo pueda ser capaz de producir la enfermedad en animales de experimentación que sean susceptibles también a ese microorganismo. Si ya tenemos nuestro cultivo en base que ha sido aislado a partir de esas lesiones, ya tenemos al microorganismo. ¿Qué es lo que sigue? Pues en el momento lo que estaba haciendo Koch era de que ya se tiene y se inocula en animales de experimentación que sean susceptibles a ese microorganismo. Si este animal de experimentación presenta la enfermedad, entonces también ya hay otro postulado más que está dando la razón de que el causante de esa enfermedad es ese microorganismo aislado. Y luego el cuarto postulado dice aislarse nuevamente en cultivo puro a partir de las lesiones producidas en los animales de experimentación. Entonces, así, en resumen, es que los postulados de Koch va a decir de que en determinado paciente, si presenta la enfermedad, es porque tiene la presencia de un microorganismo o un factor hipotético causante de enfermedad. Si está presente, este puede ser aislado en cultivo puro para demostrar la presencia de este. Se inocula en animales de experimentación que también presentan la enfermedad y posteriormente de las lesiones de estos animales pueda ser aislado nuevamente en cultivo. Y ahí tenemos 2 veces la demostración de la presencia de ese microorganismo que es causante de determinada enfermedad. Entonces sí está cumpliendo con todos esos postulados. El otro modelo
En el caso de Stafford Hill, ¿en qué nos vamos a basar para tener, en el caso siempre de un factor hipotético causante de enfermedad o la causalidad en epidemiología, ¿verdad? Acá vamos a hablar sobre las fuerzas de asociación, la consistencia, la temporalidad, la relación dosis-respuesta, la plausibilidad que puede existir, ¿verdad? O también en el caso, la etiofisiopatológica, cuáles van a ser algunas lesiones que puedan presentarse en el caso, ¿verdad? Al describir cada uno de estos, por ejemplo, en la fuerza de asociación, acá más que todo se basa en la relación causa-efecto. Por eso decimos, estamos haciendo una asociación. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Pero medida en términos de probabilidad empírica. Y que en este caso pues debe ser mayor entre los expuestos que he encontrado, mayor será la fuerza de la asociación causal que exista entre ambos. La consistencia, en el caso cuando la asociación causa-efecto ya fue demostrada, ya sea por diferentes estudios en determinadas poblaciones o en poblaciones diferentes y bajo circunstancias distintas, pero que sin embargo, pues la falta de consistencia no va a ser como excluyente de la posibilidad de existir una asociación causal. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? De que el hecho de que cierta población esté expuesta a mayor riesgo, no por ello va a quedar excluida de no presentar ese factor de riesgo, sino que siempre va a estar expuesta, pero en una menor probabilidad, pero la presencia hacia el factor de riesgo siempre va a estar. Aunque el número de personas que se enfermen debido a que no están como en esa consistencia de estar expuestos a ese factor hipotético de riesgo, pues va a ser un poco menor el número de personas que puedan enfermarse porque la consistencia de exposición a ese factor es también menor. No como aquellas poblaciones que se encuentran en una consistencia mucho más mayor y por lo tanto el riesgo relativo pues a enfermarse o la probabilidad de enfermarse va a ser más grande que la población que no está constantemente expuesta. La temporalidad, acá las causas deben preceder a los efectos, pero no obstante, pues con frecuencia es difícil definir con certeza el momento en que empiezan los procesos mórbidos. Y el punto número 4 sería la relación dosis-respuesta. Acá lo que da a entender es la frecuencia de la enfermedad va a aumentar con la dosis o el nivel de exposición al hipotético factor de riesgo. Si ustedes observan, más que todo estos modelos en los que se basan es en la parte de la patología o patogénesis en el caso de los distintos microorganismos causantes de enfermedad. ¿Qué tanta relación dosis-respuesta puede tener o la dosis a la que esta persona es sometida con frecuencia a un determinado factor hipotético de riesgo? Pues así va a ser también la frecuencia con la que pueda aumentar su riesgo de enfermarse, debido a que
la dosis con la que esta persona está constantemente expuesto es mayor a ese factor hipotético. Y el otro punto, que es la plausibilidad etiofisiopatológica, en la cual el hipotético factor causal o la supuesta causa de esa enfermedad pues debe de tener las características de virulencia, patogenicidad o toxicidad necesarios para poder producir la enfermedad en el huésped. A su vez, la vulnerabilidad que se observa aspecto, como lo mencioné, en este paciente, podemos decir, debe de tener para el otro modelo que mencionábamos, el modelo de y este propone que para las infecciosas también puede ser las no infecciosas y que serán los siguientes, que serían la relación directa entre exposición y prevalencia, la relación directa entre exposición e incidencia, la relación entre exposición y efecto, así también la relación directa entre la reducción de la causa y el número de casos, y la plausibilidad epidemiológica y etiofisiopatológica, que en cada una de ellas, ¿a qué se relaciona? Si vamos a hablar de la relación directa, pero en relación a la prevalencia, acá hace alusión a la proporción de individuos enfermos y que debe de ser significativamente mayor entre aquellos expuestos a la supuesta causa en comparación con aquellos que no lo están. Entonces, debe de existir una mayor exposición a esa causa para que el número de individuos enfermos pues aumente. No así aquellos que tienen una baja relación o una baja prevalencia a la exposición que puedan tener a la determinada causa, pues estos van a tener un número bajo de casos o de enfermedad que puedan presentar la población que ha sido menos expuesta a ese factor de riesgo. Y la relación directa entre la exposición y la incidencia, que aquí haría alusión al número de casos nuevos de la enfermedad, y que esta debe de ser significativamente mayor en los individuos expuestos a esa supuesta causa en comparación a los no expuestos. Y más que todo, en investigación, hacen más uso de ello en aquellos estudios que son de tipo prospectivo, porque se basa entonces en esos nuevos casos de la enfermedad y que pues presentan una significativamente un mayor riesgo de aquellos que están siendo expuestos. Según la relación entre la exposición y el efecto, se basan en si las personas sanas y que no se han expuesto a la causa
pero que una vez son expuestas a esa causa, pues debería de aparecer de forma constante una respuesta medible o puede aumentar la frecuencia en los grupos no expuestos. ¿Por qué razón? Porque si se están exponiendo al factor causal, entonces aquellas personas que estaban sanas, no presentaban ninguna enfermedad, si se les expone muy frecuentemente a ese factor hipotético causal, pues con el tiempo va a surgir en el grupo de aquellos que no fueron expuestos la posibilidad de que sí esté presente ese factor de riesgo, porque estas personas sanas fueron expuestas y que se encontraban en un grupo que anteriormente no había sido expuesto, pero que debido a esa exposición, pues pueden comenzar a presentar ese factor de riesgo o ese factor causal de determinada enfermedad. Y el otro punto que es la relación directa entre la reducción de la causa y el número de casos, más que todo la reducción o la eliminación de esa causa, si en la población se elimina esa causa, entonces eso debería de producir también la reducción de la frecuencia de presentar o no la enfermedad. Si en determinada población se les quita ese factor de riesgo o ese factor causal, entonces se espera de que la frecuencia también va a ir en disminución de presentar dicha enfermedad. Por eso es que al reducirla, también se reduce el número de casos. Y en cuanto a la plausibilidad epidemiológica y etiofisiopatológica, pues acá todas las asociaciones entre las variables deberían de ser epidemiológicas y etiofisiopatológicamente posible o plausible, ¿verdad? De que puedan presentar o no determinada enfermedad, si en el caso, pues, todas estas son expuestas a ese factor causal. Entonces, todas las poblaciones o todas las asociaciones, en este caso, tienen la posibilidad de presentar ese factor de riesgo si son expuestas a este. Hemos estado hablando del riesgo. Si se trata de un riesgo absoluto o puede ser también un riesgo relativo. Si es absoluto, este representa la frecuencia de la enfermedad con relación a la población total. En otras palabras, pues la frecuencia de una determinada enfermedad en expuestos y no expuestos a un hipotético factor de riesgo. Y tenemos acá, como lo observan en esta diapositiva, la expresión matemática de lo que acabo de explicar. Tenemos el factor de riesgo, en este caso el riesgo absoluto, va a ser igual al número de enfermos entre el total de la población y entre el total tenemos aquellos que fueron expuestos y los no expuestos. Y así, al hacer esa división, pues obtenemos el riesgo absoluto. Y si ya es el riesgo relativo, pues este va a ser una razón de tasas de riesgo entre los expuestos y no expuestos. Acá, el riesgo relativo va a expresar entonces la frecuencia de una enfermedad o daño entre la población expuesta a un hipotético factor de riesgo con relación a los no expuestos. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Tenemos acá esa expresión matemática, riesgo relativo, o RR igual a hacer esa división
tanto de la tasa de enfermedad en expuestos entre la tasa de enfermedad en no expuestos. Acá. Y eso sería para calcular ese riesgo relativo. El riesgo atribuible va a ser la diferencia entre la tasa de riesgo en los expuestos menos la tasa de riesgo en los no expuestos a un factor hipotético causal. Y la expresión entonces matemática sería el riesgo atribuible, riesgo en expuesto menos riesgos en no expuesto. O también puede ser riesgo atribuible, la tasa en expuestos menos la tasa en no expuestos. ¿Y qué significado tiene este riesgo atribuible? Pues, si hablamos ya estadísticamente hablando, es la medida de frecuencia o el exceso de frecuencia de una enfermedad que se puede atribuir a un hipotético factor de riesgo. ¿Cómo sería entonces? Pues que la enfermedad también está presente, aunque con menor frecuencia, en el grupo de los no expuestos a ese factor. Y ese factor, en este caso hipotético factor de riesgo, pues solamente se le puede atribuir la diferencia entre las tasas de prevalencia, tanto de los expuestos y los no expuestos. Otra medida que tenemos también es el caso de la correlación de Pearson. Acá es considerada una técnica de correlación y que tiene mucha utilidad o tiene una mayor aplicación dentro del trabajo del profesional de laboratorio clínico. Cuando en el ejercicio profesional, pues se quiere comparar el grado de correlación que puede existir entre dos pruebas de tipo cuantitativas. Y entonces esa correlación, con respecto a la correlación de Pearson, ¿verdad? Ayuda un poco más a poder hacer un análisis de las diferentes pruebas que se realizan en el laboratorio y que puedan establecer como un punto específico de cómo es el comportamiento. Por ejemplo, puedo decir, vamos a decir, el ácido úrico que hemos tratado en clases anteriores, ¿verdad? En mujeres, en relación con el ácido úrico que tenemos los resultados de ácido úrico en relación a una población estrictamente de hombres o del sexo masculino en este caso. ¿Cómo sería esa comparación, verdad? Si tenemos que, entonces, la R de Pearson o la correlación de Pearson pues no expresa una relación causa-efecto, sino que lo que expresa es una covariación de dos variables. En el caso, si decimos cómo es que esta prueba o esa correlación se va a dar como una mayor utilidad, hay que verlo en el caso de que esta correlación va a expresar la medida de correlación que existe entre dos variables y que éstas sean de tipo numérica. Para entender acá lo que tenemos representado, vamos a simbolizar esas variables como X y como Y. Y que tanto los símbolos Y X pues son respectivamente las coordenadas cartesianas que van a simbolizarse tanto en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas de un plano cartesiano. Entonces tenemos acá el valor de R se va a calcular en el caso de la sumatoria
de los valores, en este caso, de las diferencias de la variable X, por decirlo, menos la media aritmética de esta y la Y, la variable Y, menos la media, podemos decirlo, de dichos valores entre la raíz cuadrada, en este caso de la sumatoria, de la diferencia al cuadrado de los valores de X menos la media y la sumatoria de los valores cuadrados de Y menos la media de la Y. ¿Qué valores puede tomar esa R? Pues en el intervalo pueden ser -1, mayor o igual a R, menor, perdón, -1, menor o igual a R, y menor o igual a R más 1. Con esquemas, ¿cómo estaría más o menos aquí ese coeficiente de relación, de correlación, perdón, positivo? Tenemos en el plano cartesiano el eje tanto de la Y y de la X, ese punto de cómo ha ido ese comportamiento de determinado, una determinada prueba que se está realizando en el laboratorio. Tenemos esa tendencia en donde R pues tiene un valor de 1. Y acá vemos esa correlación, siempre en relación a la media o al valor medio, y cómo ha sido esa dispersión de valores. Acá tenemos que el valor de R es de 0.92. Y si es ya en relación negativo, tenemos esa tendencia, ¿ves? En donde R tiene un valor de -1 y en este otro, ¿qué sería acá? Aquí sería menos 0.92, pero no se ha colocado. Hay un error, sería menos 0.92. Estos son los gráficos de dispersión para ir viendo qué qué tan dispersos pueden estar algunas determinaciones que se realizan de X población. Puede ser esto, por ejemplo, un grupo etario de niños, adolescentes o adultos, entre otros casos que se quieran investigar. Otra prueba de correlación, también tenemos la prueba de correlación Q de Kendall. Esto solo es de manera generalizada, más adelante se va a abordar un poco más a profundidad, pero esta prueba de correlación pues debe su nombre al matemático inglés Mauricio Kendall, quien desarrolló esa serie de pruebas para establecer qué probabilidad de que dos series de datos tuviesen o no una correlación. Y la utilidad de esta prueba, más que todo, es para establecer si hay o no covariación entre variables cualitativas. Si se recuerdan, aquella que veíamos de la correlación de Pearson eran cuantitativas. Y aquí se utiliza con variables cualitativas binomiales como el sexo, el estado de salud, puede ser sanos, enfermos, o decir positivos o negativos, entre otros. Pero para poder realizarlo se utilizan tablas de contingencia de 2×2 y que esas tablas son útiles para las variables binomiales para poder tabular en 2 filas y 2 columnas. Acá tenemos una tabla 2×2 y cómo se va haciendo esa aplicación del Q de Kendall. Convencionalmente se acostumbra a ubicar en este caso la variable que se considera independiente, pues, en las filas
Tenemos acá la variable independiente, que fueron expuestos, no expuestos. Y tenemos también en las columnas, ¿cuáles serían? Estaría entonces el caso de la variable dependiente. Y su fórmula para establecer sería Q de Kendall va a ser igual a, si se hace esa comparación entre los puntos de A y D, teniendo las tablas que decíamos, se clasifican directamente A, B, C y D para hacer como esa relación. Entonces tenemos Q igual A por D menos B por C entre A por D más B por C. Convencionalmente, pues se identifican esas tablas 2 por 2 con esas letras. Y donde las casillas, ¿cómo es que están ya determinadas? Se considera que donde está A serían los expuestos a un factor hipotético de riesgo y que presentaron el supuesto efecto, o en este caso que presentaron enfermedad. En el B están los expuestos al hipotético factor de riesgo, pero que no presentaron el supuesto efecto o la enfermedad. Por eso tenemos acá con anemia, sin anemia. Y en el C tenemos los no expuestos a un hipotético factor de riesgo que presentaron el supuesto efecto. Y en el D tenemos a los no expuestos a un hipotético factor de riesgo que no presentaron el supuesto efecto. Entonces tenemos esa relación, ¿verdad? ¿Cuáles fueron expuestos y que presentan anemia? ¿Cuáles fueron expuestos pero que no presentaron anemia? ¿Cuáles no fueron expuestos pero que sí presentaron anemia? ¿Y cuáles no fueron expuestos y que no presentaron anemia? Y entonces acá vamos a tener los totales. ¿Cuánto fue A más B? Tenemos 30. C más D, 90. Y también se hace esta sumatoria de A más C. Tenemos 9 más 11, 20. Y B más D, 100. El total que tenemos de todo, 120. Otro estadístico útil, tenemos el índice de concordancia, capa de Cohen, llamada también. Como bien lo digo, pues es un recurso estadístico. En este caso tiene mucha utilidad, pero cuando se trata de medir el grado de acuerdo o concordancia entre varios métodos de diagnóstico para poder clasificar, en este caso, a un paciente según la serie de posibilidades que tiene, o ya sea mutuamente excluyente. Si vamos a hablar de las pruebas de diagnóstico de laboratorio, va a depender entonces del resultado de esa prueba y cómo así se va a ir categorizando. Por ejemplo, pues se considera de que puede ser de una muy fácil comprensión, y tenemos acá, en el caso más sencillo, pues va a representar a la variable cualitativa, que más que todo son aquellas dicotómicas que van a tener dos posibilidades, y estas se van a comparar los métodos que se puedan estar ejecutando dentro del laboratorio. Y traigo el caso, por ejemplo, si se están comparando dos métodos de clasificación, por ejemplo, la falsiloscopía y la radiografía, qué tanta efectividad o cuál es más sensible que la otra, por ejemplo, para hacer esa comparación, ¿verdad? Entre un método y otro. Si hablamos de la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, ¿cuál va a ser que tenga una mayor
efectividad desde el punto de vista diagnóstico, ¿verdad? Tanto de la vaciloscopía o la radiografía. Y tenemos acá que de igual manera se van a utilizar tablas 2x2 o también puede utilizarse una tabla, en el caso tetracórica de frecuencia. Y tenemos acá, tenemos los casos de vaciloscopía representando la X y radiografías representando la Y. Y vamos a tener de igual manera como lo aplicábamos en la tabla anterior, ¿verdad? Los casos positivos, los casos negativos, que han sido para cada uno de los métodos de laboratorio. Tenemos acá, si decimos cuántos que se hicieron vaciloscopía dieron positivo, pero que también dieron positivo al estudio radiológico. Fueron 25. ¿Cuántos se realizó vaciloscopía y dieron positivo, pero tuvieron radiografías negativas? Tenemos al total son 30. Y en el caso de que fue vaciloscopía negativo, pero que dieron positivo a la radiografía, fueron 8. Y aquellos que dieron tanto vaciloscopía negativa como radiografía negativa fueron 22. Tenemos también 30 casos. Hacemos la suma: 25 más 8, 33, 5 más 22, 27. Y nos da 60. 60 y 60, que fue la población en estudio para cada uno de esos métodos diagnósticos de laboratorio. Y aquí más que todo solo la interpretación, ¿verdad? En el caso de la capa de Cohen, tenemos igual a la proporción de concordancia observada menos la proporción de concordancia esperada por puro azar, entre 1, que es la probabilidad completa de concordancia, menos la proporción de concordancia esperada por puro azar. Si vemos esa magnitud que pueda tener de correlación, tanto puede servir esta tabla tanto para interpretar la Q de Kendall como también para la K de Cohen o la capa de Cohen. Tenemos acá en la magnitud de la correlación y la interpretación de la magnitud de esa correlación. Y hay como unas clases, intervalos en los cuales si va de 0 a 0,25, la interpretación de la magnitud en cuanto a la correlación pues es baja. De aquí al hacer el cálculo nos da entre 0 o 0,25, tendría una magnitud de correlación baja. Si ya diera un resultado como de 0,26 a 0,50, sería una correlación media baja. Y si va de 0,51 a 0,75, sería media alta. Y si ya da un valor de 0,76 a más, sería ya una magnitud de correlación alta. Entonces, de esa manera, a través de esta tabla, pues se puede ir interpretando qué tanta correlación pueda tener una variable en relación a la otra, ya sea desde el punto de vista de estar correlacionando métodos diagnósticos de laboratorio o pruebas directamente de laboratorio en relación a la presencia o no de determinado factor hipotético de riesgo en un paciente o en una persona, podría decirse. Ya con esto, chicos, es lo último que faltaba y que
va a entrar para este miércoles que tenemos el examen. Pues cedo el espacio por si hay alguna pregunta.